Entonces, el trasfondo de esto son dos cosas. Que había una componenda, al parecer, entre migraciones y una de las ONG, o si no es la más reconocida, que me voy a reservar el nombre por una cuestión de, eso está ahí, ustedes pueden investigarlo, la ONG más reconocida que se ha encargado de ayudar a los venezolanos, y yo he sido ayudado en cierta forma por esta ONG, pero había al parecer, o hay al parecer, dentro de esta trama de traer a los niños, migraciones y la ONG, que había por cada persona traída o por cada niño traído un promedio entre 50.000 y $100.000 de beneficio. Hola, hola, mis queridas amigas y amigos. Les saluda su querido y adorado Greg Max 33 en un nuevo programa, en una nueva edición, en un nuevo mes de Entre Mates y Arepas. Sí, hemos llegado a el mes de febrero. Bienvenido febrero. Bienvenido el mes de los carnavales, bienvenido el mes del verano, porque estamos en pleno verano donde yo estoy, en el sur del planeta, en el sur del continente americano, estamos en verano y la gente está ahorita extasiada con la playa. Pero siempre hay un ratito para escuchar un podcast importante llamado Entre Mates y Arepas. Este servidor les da la bienvenida para que puedan disfrutar al máximo de este sexto programa. Sí, señores, como yo le dije, el tiempo pasa rápido, ya tenemos 6 programas y seguimos creciendo y seguimos estando con ustedes aquí, dándole el agradecimiento a todas esas personas que nos han escrito por TikTok, donde se está compartiendo el programa en secciones de manera diaria, por YouTube, donde estamos saliendo todos los días miércoles, 11 de la noche, hora del Perú, y bueno, ahí todos los programas siempre tienen la disposición de la hora de estreno de los mismos, pero cada quien lo ve en el horario que mejor se le acomode, puede ser en la mañana, puede ser en mediodía, puede ser en la tarde, puede ser en la noche, puede ser en la madrugada, porque hay gente que es nocturna como los búhos. Así que nada, el día de hoy vamos a hablar de un tema importantísimo, que es un tema que yo he sido testigo en primera línea y que llevamos a la conclusión de que era importante tocarlo. Así que voy a invitar a mi querido Armando Seglio, mi compañero. Mi querido Armando, ¿cómo estás? Sí, muy bien, saludos a todos los que nos están escuchando, viendo, siguiendo los primeros meses. Yo también he sido parte o protagonizado algunos aspectos de los temas que vamos a tratar de discutir. Mi querido Armando, bueno, importante, te escucho un poquito bajo para que ahí calibres el sonido, para que nos escuchemos mejor y podamos avanzar chévere con el programa, que para hacer, se te escucha lejitos ahí. Esas son cosas que pasan cuando estamos en vivo, no se preocupen, aquí seguimos avanzando eh, tranquilamente para que el programa inicie, igual dando la indicación de que el tema de hoy es un tema importante. El tema de hoy se llama ONGismo. Vamos a hacer un análisis crítico para tener las dos caras de la moneda, el lado oscuro y el lado positivo del ONGismo. ¿Se te escucha mejor, mi querido Armando? A ver, Dani, si me escucha mejor. Sí, ahora se te escucha un poco mejor. ¿Por qué hemos decidido tocar este tema de las ONG? Porque las ONG siembran lo que es una oportunidad para aquellas personas que no tienen acceso a ciertos recursos, y obviamente vamos a partir del hecho de que es una ONG, que no es más que organizaciones no gubernamentales que se encargan de atacar problemas que desde el punto de vista estructural el Estado no ataca, o desde el punto de vista del sector privado dentro de una nación no ataca. Para ser exacto, aborda temas sociales, económicos, humanitarios, que nos permite que estas situaciones sean abordadas de la mejor forma posible. ¿Ya? Obviamente estas organizaciones reciben un subsidio, reciben un financiamiento de estados
que destinan cargas económicas para atender a nivel mundial, en el caso particular de Estados Unidos, y los países del primer mundo lo hacen. Dentro de los estados o los países de nosotros, del continente suramericano, los estados también destinan dinero y también se hace en Europa. Pero bueno, vamos a abordar esto de una manera muy estructurada. Es un análisis que lo vamos a hacer desde el punto de vista crítico para que se haga lo más objetivo posible. Obviamente, mi persona, mi querido Armando, también ha tenido experiencia dentro de esto, pero para iniciar le damos el pase a mi querido Armando. Armando. Bueno, sí, como vos decís, las ONG son entidades no gubernamentales que son sujetos de derechos y obligaciones. Sin embargo, bueno, detrás de esta fachada, que está muy buena, que es virtuosa y humanitaria, y está promovida, muy promovida por los medios de comunicación, se encuentra un complejo entramado de intereses geopolíticos, económicos, estratégicos, que merecen, como te dije, bueno, como vos dijiste, un análisis crítico y exhaustivo. Pero, como es costumbre de esta casa, va a ser un análisis digno de la vía del medio. Como dirían los budistas, no siendo ninguno de los dos budistas. O sea, viendo luces y sombras del ONG. Como vos dijiste, estas entidades son independientes de los estados-nación. Y esta es la característica que las distingue de otras entidades públicas, aunque esta independencia pueda ser cuestionado dependiendo de las fuentes de alimentación, de las fuentes de financiación y del alineamiento que tenga la ONG. Además, no están exenta de aquello que dijo Max Weber, que una institución o una entidad, una vez que ha sido creada, tiende a olvidarse de los fines para los cuales fue creada y se dedica con el tiempo a acumular el poder. No sé si te suena. Bueno, existen muchos tipos de ONG según el criterio de clasificación que vos uses. Vamos a usar algunos para que la audiencia tenga algunos conceptos, algunas disquisiciones. Existen las ONG locales que operan en comunidades específicas para abordar problemas específicos de esas comunidades, como sea el desarrollo rural, la educación, la salud. ONGs nacionales que operan en un país y abarcan múltiples regiones para atender problemas nacionales como pueden ser la pobreza, los derechos humanos y la justicia social. Y ONG internacionales que trabajan a nivel global con presencia en varios países como si fueran verdaderas multinacionales, pero abordando problemas transnacionales como la crisis climática, la ayuda humanitaria, problemas de catástrofes ambientales, etcétera, etcétera. Y pueden también ser organizaciones de tipo ambiental, donde estas son las más frecuentes, ¿no? Donde abordan problemas relacionados con la protección del medio ambiente, un tema ríspido o ambiguo si los hay, lo vamos a tratar en el próximo programa. ONGs de salud pública, donde trabajan en la promoción de enfermedades, y ONG educativas. Sin embargo, también, según el método de operación que tengan, pueden ser ONG operativas, que se dedican directamente a implementar proyectos sobre las comunidades objetivos, ONG de incidencia, que se centran en influir en determinadas políticas públicas y el cambio social a través de campañas de sensibilización, y ONG mixtas, que combinan e implementan los dos tipos de incidencia. O sea, ¿cuál es el propósito generalmente de una ONG? La misión. O sea, vos cuando definís un plan de marketing tenés que definir misión, visión y objetivo, ¿no? La misión de una ONG, la misión de una organización, es la razón de ser de la organización. Es aquello que hace que la organización sea lo que es y no otra cosa. Bueno, la misión o el propósito es atender, teóricamente, ¿no? Atender necesidades sociales y humanas, promover el desarrollo sostenible, entendido como desarrollo sostenible aquel que satisface las necesidades de la generación presente sin lesionar la posible satisfacción de las necesidades futuras.
eso lo vamos a tratar también cuando hablemos de ecologismo. Defender los derechos humanos y proteger al medio ambiente. Ahora la gran pregunta sería si esto es altruismo puro o estrategia. Esa es la pregunta, ¿no? Y te doy el pase a vos para que sigas. ¿Es altruismo o estrategia? Vamos. Yo he tenido la oportunidad, y aquí ambos, mi querido Armando tomando matecito y yo tomando cafecito, entramos en esta pregunta importante. Y yo, como siempre, no abordo un tema del cual yo no tengo un palmarés. O sea, no tengo algo que decir, no tengo algo que contar, basado en mi experiencia. Y yo he tenido la oportunidad de ver las ONG desde las dos caras. Desde adentro, siendo voluntariado, participando, por ejemplo, en la primera ONG donde yo participé, estamos hablando del año 2008, todo el año 2008, cuando yo tuve la oportunidad de participar en una ONG que se llamaba ACES de Venezuela, que era una ONG que se encargaba de atender a toda la comunidad GLBT. En ese momento todavía era GLBT, no tenían las otras letras que se las han ido agregando a lo largo de los años. Y ellos se encargaban de atender a la comunidad que era la comunidad olvidada dentro de la comunidad. Era como el subnicho de la comunidad, porque todos los nichos estructurados dentro de la sociedad siempre tienen niveles, todos. Desde nosotros como clase rica, clase media, clase baja o clase pobre, dentro de las estructuras de los nichos de género, también en sus escalas. Y esta ONG, ¿por qué hago la aclaratoria? Porque ellos atendían a esta comunidad que nadie quería atender. ¿Y cuáles son los que nadie quiere atender? Los que obviamente caían en lo que era la prostitución nocturna. Nadie quería atender a esa gente porque esta gente eran los despreciados. Es más, hubieron muchísimos asesinatos en Venezuela en la época en la cual yo presté servicio ONG. ¿Qué era lo que ellos hacían? Hacían atención psicológica, hacían atención económica cuando requería, hacían atención médica, o sea, atendían a estas personas para poderlas guiar por lo mejor. Y una de las cosas que yo descubrí allí, en esa primera ONG donde yo trabajé, era que ellos sí lo hacían por altruismo. Ellos sí lo hacían porque les interesaba, porque ¿cuál era la característica de esta ONG? Que las personas que participaban dentro de esta ONG, el 90% de ellos eran VIH positivo, es decir, tenían el virus de inmunodeficiencia adquirida, o sea, tenían esta enfermedad que les destroza las defensas. Yo no hablo de SIDA porque SIDA, yo aprendí ahí en esa ONG que no se le dice SIDA porque SIDA es la fase terminal. La gente tiende a decir la cosa como no es. Se le dice VIH positivo porque tienen el virus dentro del sistema. Entonces, el 90% de ellos tenía esto y obviamente como ser personas que tienen la enfermedad, obviamente les interesaba realmente ayudar a las personas para que pudieran abordar todo el proceso de lo que era terminar. Y yo veía casos ahí realmente complejos. Desde, por ejemplo, una persona, una pareja de casados que tenía 40 años de casado y el esposo tenía una rutina de ir a su casa normal durante 40 años y de repente la mujer era ama de casa, nunca salía de casa y de repente adquirió VIH positivo. Cuando se hizo el análisis se dieron cuenta de la situación. Casos de ese tipo vi muchos. ¿Pero a qué voy con esto? Que en esta ONG yo descubrí que realmente lo que se hacía porque realmente les interesaba por altruismo, realmente ayudar. Y ellos tenían un enfoque mucho más fuerte para ayudar a niños de la calle que tenían esta condición, que tenían esta enfermedad, que nadie los quería ayudar. Y por ejemplo, y aquí lo voy a citar, con la responsabilidad del caso como siempre y asumiendo lo que estoy diciendo, una de las cosas
como dije al principio, de poner este caso en particular y traspolarlo, que hay niveles. En Venezuela, la ONG más reconocida en el ámbito de lo que es la atención a personas con VIH positivo se llama Daniela Chaparro, que es la historia de una chica de clase pudiente, de dinero, que murió producto de haber contraído VIH. Y obviamente sus papás crearon Daniela Chaparro para atender. Pero resulta que Daniela Chaparro solamente atendía a personas con dinero. Si eres una ONG, tú tienes que atender a todas las personas que van a buscar tu ayuda porque tú eres una organización no gubernamental que está para solventar problemas que no solventa el Estado. Entonces, una de las cosas que hacía Daniela Chaparro es que si tú eras una persona que se prostituía en las calles, para ellos no eras un ser humano que tenía que ser asistido. Y lo estoy diciendo con responsabilidad porque yo estuve allí en primera línea. ¿Y qué hacía ACES de Venezuela? Por ejemplo, los voluntarios. Yo, los voluntarios de ACES salían en Caracas, y la gente que vive en Caracas lo sabe, Venezuela, Avenida Libertador, a la 1 de la mañana, corriendo detrás, por ejemplo, de gays y transexuales, para poder hacerle una encuesta, para poder determinar su estado psicológico y saber cómo lo puedes ayudar. Imagínate lo complejo de esta situación que yo estoy diciendo, que ellos obviamente tenían el temor de que cualquier persona que se les acercara los iba a matar. Y eso no lo hacía más nadie sino ACES de Venezuela. O sea, ahí tú te das cuenta de que sí hay un nivel de compromiso para ayudar. Y yo reconocí muchísimas personas en estado inclusive de prostitución y de indigencia que se recuperaron gracias a ACES de Venezuela. Entonces, si en esta primera experiencia, yo te puedo decir que lo hacían porque realmente era un altruismo verdadero. Armando. No, yo también tuve una oportunidad de trabajar para una ONG italiana durante 2 años aproximadamente, que era una casa de acogida para enfermos de cáncer. La gente sí lo hacía por altruismo, los servidores se llamaban así, lo hacían realmente por altruismo. La que era mi esposa y yo estábamos ahí, estábamos en esa casa, gestionábamos esa casa, que era un pequeño hotel, 24/7, y cada 15 días daban un permiso de 3 horas para salir de la ahí, cosa que a nosotros nos sirvió para poder estudiar, hacer las maestrías que hicimos en Italia. Pero después descubrimos que esta gente no nos pagaba en blanco, no nos ponía en blanco. Entonces, vos te decís, bueno, si nos hubiera tenido en blanco, hubiéramos tenido que respetar horarios de acuerdo a la ley italiana, descanso, feriados, y nosotros no existimos. Y lo que te preguntás es, ¿cómo? Porque una organización que tiene una finalidad tan buena puede explotar a alguna persona, porque realmente era también pesado estar conviviendo con personas que muchas de ellas murieron. Niños también, o sea, ver un niño afecto de cáncer, no sé yo, explotar a algunas personas, entre comillas, para beneficiar a otras. ¿Sí? Explotar personas que aceptaron ese tipo de condición de trabajo porque no tenían mejor condición, o sea, no tenían una oferta mejor y que en ese momento no pudo servir para eso. También nosotros decidimos en ese momento ayudar 2 pibes, uno de la India a través de 2 ONGs distintas, una de la India y otra de Uganda. Y al final la ONG que teóricamente ayudaba al pibe de Uganda no era una estafa. Se descubrió así y al pibito de la India, sí, si lo ayudábamos, pagamos todos con este dinero para asegurar que ese pibe fuera escolarizado, para pagar, asegurar a los padres que Rashid iba a asistir a la escuela. Estoy hablando de escuela primaria. Y así, viste, y en el caso, viste, de amigos italianos, ahora tengo uno que trabaja en Open Arms, pues vamos a llegar a dudas más que a conclusiones, esa es la idea. Bueno, Open Arms es fundación Brazos Abiertos, que trabaja con los
inmigrantes que cruzan el lanchones, que los españoles le llaman pateras, el mar para desembarcar en Siracusa, en Italia, y bueno, ellos se aseguran de que lleguen sanos y salvos, porque hay problemas de naufragios, de muertos, y la mafia que gestiona eso, me cuenta cosas espantosas, pero aquí que cobra un sueldo a esta ONG. ¿Cuál es la conclusión perversa? A él conviene que continúe ese flujo de inmigrantes, porque si no él deja de trabajar, como trabajo, y entramos, viste, en la primera contradicción. Por eso te dije, pero más allá de esto, ¿no? Si es altruismo o estrategia, desde el punto de vista de que en este momento en el mundo existen 10 millones de ONG. Muchas de estas ONG, en el caso de la Open Arms, que trabaja mi amigo, la financia un millonario que se llama George Soros, ¿no? Pero muchas de estas están financiadas por gobiernos y corporaciones del norte global. Entonces la pregunta que siempre nos hemos hecho, Greg, es la de John Kenneth Galbraith, ¿no? El economista canadiense. ¿Quién paga y a quién le conviene? Porque si vos te haces esas dos preguntas y encontrás las respuestas y encontrás más o menos el mecanismo, ¿entendés? El mecanismo y la justificación de la existencia de estas ONG. Porque este financiamiento, lejos de ser, ya que estamos en la fase crítica, ¿no? Nos ponemos en la fase crítica, lejos de ser un financiamiento desinteresado, responde o tiende a responder a agendas específicas que buscan consolidar influencia de las potencias del norte en ámbito global. En un país como India hay aproximadamente una ONG por cada 600 habitantes. Y India tiene en este momento 1.400 y pico de millones de habitantes. Esto te da más o menos una presencia de 2.380, dice los números, ¿no? De ONG. Y en África no hay un registro formal de las ONG que hay en África, donde operan miles de organizaciones internacionales, donde teóricamente están ahí, digo teóricamente, porque algunas sí, otras no, para contribuir al desarrollo y al progreso de estas comunidades locales. Sin embargo, este desarrollo rara vez es autodirigido o sostenido. En lugar de esto, las ONG frecuentemente introducen modelos económicos y sociales con el código cultural de origen que va como caballo de Troya, y esa es mi crítica. Es decir, yo te digo a vos cómo tenés que hacer para desarrollarte con un modelo económico que yo he gestado en mi sociedad de origen y que va como un caballo de Troya, nunca mejor dicho, en el vientre de este plan de cooperación, y que generalmente, no digo siempre, beneficia los intereses de los donantes, perpetuando con este modelo la dependencia de las naciones receptoras hacia el país de origen de los fondos. Pero yo hice mis tareas, o sea, mis deberes, y dije, bueno, el origen. Bueno, el origen puntual desde el punto de vista académico es 1972. Tenés un profesor norteamericano que se llama William Douglas y expuso una visión clara que refleja al menos la lógica subyacente en el ONGismo hace 53 años atrás. Escribió un libro que se llama The Developing Democracy, o sea, Desarrollando la Democracia. Y Douglas dice que directamente en el libro, o sea, por las claras, que poblaciones como África, América Latina y Asia eran vistas en ese libro como naciones incapaces de dirigir su propio desarrollo. Y acá está este otro concepto, o sea, ¿qué se entiende por desarrollo desde el punto de vista económico? Para él, después vamos a volver, si querés lo aclaramos, y lo vamos a volver después en el programa donde hablemos sobre ecologismo. Para él, estas organizaciones necesitaban la tutela y el control de potencias externas claramente desarrolladas, particularmente de Estados Unidos, para avanzar hacia una modernidad definida en términos occidentales.
Entonces, por primera vez se concibe a la ONG como parte de una estrategia donde se encargan de implementar programas que no necesariamente respondían a las necesidades estrictamente locales, sino que estaban diseñadas para alinear a las naciones con los intereses estratégicos y, en este caso, de Estados Unidos. Pero para comprender más aún el lado oscuro del ONGismo es necesario que nos remontemos al contexto de la Guerra Fría. Durante este periodo, las potencias occidentales comenzaron a utilizar estas estructuras no gubernamentales como instrumentos de influencia en regiones estratégicas. Estados Unidos crea la agencia USAID, que es Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, en 1961, a 3 años del triunfo de la Revolución Cubana, porque tenía miedo de que el comunismo, el marxismo se extendiera en todo lo que era Centroamérica. Y constantemente la URSS, en ese momento Rusia, crea el Comité Soviético para la Paz. El nombre solo me hace reír, porque si ha habido una nación beligerante a lo largo, no sé de cuántos siglos, es Rusia. O sea, y a los hechos me remito. O sea, Rusia, Estados Unidos, claro. Entonces, fundamentalmente, estas ONG se convierten en vehículos ideales para estas orientaciones, estos enfoques de consolidación de la democracia, ayudas económicas, condicionar, no determinar a las localidades de destinos hacia una dirección que le convenía al norte global. Es decir, no es está el altruismo presente, pero digamos que no es un altruismo incondicionado, es un altruismo condicionado o condicional. Le doy el paso. Esa parte es importante, y ya vamos a llegar a lo que es la USAID, porque obviamente yo tengo un caso con la USAID. Entonces, la primera experiencia que yo he contado es basado en la estructura que hemos presentado al inicio del programa, que tiene que ver con mi participación en una ONG local. Hace de Venezuela era una ONG local. Ahora voy a hablar de una ONG nacional, como era la Fundación Regalando Sonrisas, que era una fundación en Venezuela donde yo participé entre el año 2015 y 2018, que se encargaba de atender a lo que eran niños de la calle, niños con VIH, niños con cáncer y abuelitos que estaban abandonados en varios albergues. El caso particular de esta fundación era una fundación autosustentada, es decir, a pesar de que era una fundación nacional que tenía sede en Caracas, funcionaba en Valencia, funcionaba en Maracay y funcionaba en Maracaibo de manera mensual. Era una fundación que se autosustentaba, es decir, salía de la inversión de sus 4 fundadoras. Las 4 fundadoras invertían su propio dinero en el funcionamiento de la ONG. Y esta ONG, yo tuve nuevamente la oportunidad de ver lo que era el hecho de que tú eras consciente, y esto es importante decirlo, tanto en la primera ONG que yo participé, como en esta ONG, y todos éramos conscientes de que el trabajo que nosotros estábamos haciendo era voluntad. No es que ninguno de nosotros tuviera la necesidad de trabajar allí, sino que lo hacemos porque realmente queríamos hacer un aporte a lo que eran las personas. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que ahí yo vuelvo a descubrir de que sí habían personas que estaban haciendo el trabajo bajo lo que era el altruismo, y lo hacían de manera porque les nacía hacerlo. Y esto que acaba de decir Armando, dentro de todo lo que es ese caballo de Troya oculto, es siempre detrás de lo que son las ayudas económicas, las intervenciones para ayudar a que otras regiones del planeta se desarrollen. Por ejemplo, yo hace rato, antes de entrar al programa, estaba viendo varios videos en TikTok
y me conseguí uno en un videíto de el 2017, donde un líder de Arabia decía que el problema desde el 2017 con respecto a la situación del terrorismo islámico en Europa, y lo estoy diciendo con la responsabilidad. Él decía, el detalle es que ustedes no nos entienden. Ustedes quieren resolver un problema tratando de verlo desde su perspectiva. No lo ven desde el punto de vista de cómo nosotros abordamos el tema, ¿ya? Entonces, ¿qué termina aconteciendo? Que las personas, por ejemplo, las naciones del norte, quieren resolver todos los problemas del mundo de manera altruista, pero por debajo, a mí lo que se me viene a la mente es cuando los españoles vinieron a América, cuando descubrimiento de América, y le querían inculcar a los nativos de esta parte del planeta en esa época, que ellos tenían una visión mucho mejor del mundo y por ello tenían que llevarlo bajo la doctrina del cristianismo. Es lo mismo, para mí era lo mismo, o sea, nosotros tenemos la verdad y como tenemos la verdad tenemos que mostrártela. Entonces, cuando las ONG son internacionales, siempre hay un trasfondo por detrás en el cual te quieren meter el hecho de que la verdad es lo que ellos preguntan. Y eso es muy subjetivo, Sí, muy mira, subjetivo. yo puse esto dije lo del caballo de Troya, porque, por ejemplo, también he leído un informe sobre África en términos generales desde hace 40 años, la cultura en términos generales, porque tenés que hablar según la región de África, pero en términos generales la cultura africana ha sido altamente impactada por la actividad de las ONG. Es decir, para hablar de desarrollo, vos deberías estudiar las formas de sostenibilidad de las culturas locales y ver cómo vas a ayudar esos mecanismos de sostenibilidad, es decir, estudiar qué es la economía para esas y potenciar, digamos, ese modus operandi de la cultura local para lograr su sustento, es decir, para lograr satisfacer las necesidades de las generaciones actuales, de estas presentes generaciones, sin perjudicar las necesidades de las futuras generaciones y ahí insertarte de una forma que los impactes lo menos posible. Lo mismo podés hacer, viste, un ejemplo, viste, cómo han sido impactadas algunas culturas en la Amazonía brasilera por la presencia de las compañías mineras. Han hecho mierda a las comunidades indígenas y qué sé yo. Hay tela para cortar. Pero, Sí. por ejemplo, claro, viste, entonces vos venís con un modelo de desarrollo económico, un modelo, como decíamos en mi época, de Tizi Pizarrón, ahora no se usa eso, se usa marcadores, pero hecho en una cultura blanca, caucásica y anglosajona, y a partir de estos mecanismos, decir, mira, vos tenés que actuar así con esta moneda, eh, es cuestionable. Ahora, bien, esto quiere decir de que esa ayuda de la existencia de esta ONG per se es mala, no necesariamente. Tengo una muy querida amiga, a la que yo le llamo, forma parte de mi familia elegida, ¿no? Italiana. Ella se ha jubilado, ¿viste? Como gerenta de la Banca Nazionale del Lavoro y lleva 3 escuelas fundadas en África, ¿entendés? O sea, a través de una ONG donde ella me dijo, mira, Armando, yo me aseguré de que estos tipos no se choreaban ni un euro y que realmente ayudaban a las comunidades de destino. Y había comunidades donde los padres aullaban porque sus hijos pudieran ir a la escuela, pudieran aprender, pero la niña se juntó 3, no una, 3, ¿entendés? Con todos los servicios, con conexión. Bueno, deberían conectarse a internet o no. Internet les hace mal o no. Por lo menos para mí, yo no tengo formación antropológica. Son preguntas que se lo dejamos a los antropólogos. Pero bueno, es esa la cuestión. Vos decidís, yo también viví otro caso. El tercer ejemplo que doy
acá en Buenos Aires, en una ONG que, entre otras cosas de su misión, ¿no? La razón de ser de la organización era brindar capacitación a la gente que se acercaba a ella. Y se acercaban mucha gente gay, masculina de Haití, porque en Haití ser homosexual es un reato. Muchos cubanos, muchas mujeres trans venezolanas, porque en Venezuela corrían peligro de vida, y mujeres del Senegal y qué sé yo. ¿Qué hacíamos nosotros? Damos capacitación en materias hoteleras, pero concretamente en Yield Management, que es una especialización de la hotelería, la aplicación, ¿viste?, de la matemática para calcular tarifas, y les damos capacitación a estos chicos. No les preguntábamos nada, si estás en regla, si estás en... Simplemente hacías el curso, te capacitabas y te daban una diplomatura que te servía para insertarte en el mercado laboral hotelero argentino, lo cual me parecía una cuestión excelente. Pero la ONG estaba financiada por Europa, y vos veías que en el plantel, en el organigrama de la organización, eran todas mujeres caucásicas, ninguna afrodescendiente, ninguna africana. Y había, la que dirigía la ONG era una francesa, caucásica, terriblemente francesa, como decimos en San Juan, no la podía tocar con una caña de lo francesa que era. Una vez una de estas alumnas me dijo, yo quisiera trabajar acá, y dice, me siento tan cómoda acá, y realmente, porque me dice, me siento tan cómoda acá que quisiera trabajar acá, y yo le dije, mirá a tu alrededor, no le dije, pero tenés pocas probabilidades de trabajar, muy pocas probabilidades. Es decir, la ONG reproducía en su organigrama aquella estratificación que pretendía cambiar en la realidad, y es una contradicción, era una contradicción. Sí, eso, ya para cerrar la idea que tenía, a ver, cuando las ONG, según la experiencia que yo he tenido, son locales y son nacionales y están fuera del radar del financiamiento que viene por parte de organizaciones de mayor peso de Estados Unidos, de Canadá, de Europa, y cuando son por iniciativa, por parte de la gente que comprende las necesidades, por lo general siempre se va hacia el altruismo. Como ya yo a pesar de que, por ejemplo, hace Venezuela dependía de el dinero que subsidiaba el gobierno venezolano, era una ONG que tenía unos parámetros muy definidos. O sea, ellos iban enfocados a ayudar a lo que iban a ayudar. No había un trasfondo. En el caso particular de la ONG Fundación Haces de Venezuela, era una financiada por sus 4 fundadoras, pero aquí empiezo yo a darle el matiz oscuro, la parte que no le gusta hablar a mucha gente. ¿Qué terminó pasando con la Fundación Haces de Venezuela, además de ser tragada por la situación y la crisis económica a partir del año 2018, cuando entró la hiperinflación? El hecho de que de sus 4 fundadoras, 2 se fueron al exterior por la situación. Y de las 2 que quedaron, una de las fundadoras tomó todo el dinero de la fundación para beneficio propio, porque salió embarazada y como no tenía otro acceso de fuentes de dinero, se quedó con el dinero de la ONG y la quebró. Y obviamente la fundación no pudo seguir funcionando porque ella se quedó el dinero. Entonces, aquí podemos ver un caso muy pequeño de lo que es el no entender, en el fondo yo creí, y era de las personas más activas dentro de la fundación, era de las que comandaba las visitas más complejas, hacía los eventos más dinámicos, las intervenciones más pomposas, pero en el trasfondo, cuando ella se vio ante una situación, simplemente, sin importarle nada, quebró la fundación y simplemente lo tomó para un beneficio propio. Entonces, ya ahí empezamos a ver
lo que es la parte no tan bonita de la ONG cuando, y yo siempre le he dicho sí, eso tiene que ver específicamente con dos puntos. Yo siempre he dicho que el ser humano en la actualidad se mide, hay muchas maneras de medirlo, pero en cuestiones de valor solo se mide de dos formas, desde el punto de vista nominal y desde el punto de vista intrínseco. Desde el punto de vista nominal, tú, para el mercado, para el sistema en el cual nosotros vivimos, tú tienes un precio, tú tienes un valor en metálico, que puede ser definido por la capacidad que tú tienes de resolver problemas, y si tienes una capacidad de resolver problemas de mayor peso, de mayor índole, vas a tener un mayor valor. Y si eres una persona que resuelve problemas simples, vas a tener un valor simple. Eso es el valor nominal. Y la gente tiende, el común denominador de las personas a nivel mundial, y esto no solamente pasa en América, esto pasa en todo el planeta, dentro del sistema, tienden a medir a la persona por el valor nominal. Pero hay otro más fuerte y más poderoso. Cuando tú te enfocas en ese valor, te das cuenta de que hay algo mucho más trascendental que el valor, Fíjate, que el valor lo que nominal. vos acabas de decir, Valor. sí, mirá lo que vos acabas de decir, Greg. Suponete que yo estoy tratando de ayudar a una cultura en cuyo seno no existe la idea de valor, ¿entendés? Ni de dinero. No existe la palabra para definir dinero y la palabra para definir valor. Ahí me refiero yo a ese, ahí es donde yo hablo de virus o de la carga del caballo de Troya, el impacto que puede hacer es terrible. Y eso es consecuencia de la globalización también, si estas 40.000 organizaciones, claro, ONG que existen en el mundo surgen, no solo, primero, en la era Reagan, en la era de Ronald Reagan, empiezan, o sea, Ronald Reagan toma mucha conciencia del poder que tenían las organizaciones, la ONG estadounidense para poder orientar las políticas de determinadas naciones de destino hacia la apertura de los mercados, hacia la desregulación del mercado de determinadas materias primas o que le eran convenientes. Pero a partir del nacimiento del concepto de globalización, que tiene una fecha de nacimiento, un año de nacimiento puntual, que es el año 1989, con la caída del muro de Berlín. Si querés dar una definición operativa de globalización, es la intensificación de la internacionalización de las relaciones comerciales y sociales, de modo tal que hechos locales tienen un impacto real global y viceversa. Hay un florecer, digamos, y hay un crecimiento exponencial de las organizaciones. Vos dijiste una palabra clave, es decir, los yankees dicen follow the money, o sea, seguí el dinero y vas a entender el porqué. Entonces, una de las grandes críticas, y con esto, bueno, vamos cerrando el lado crítico, ¿no? Después vamos a ver el lado bueno. El financiamiento extranjero a las ONG representaría una de las formas más sutiles y efectivas de dominación en el sistema global actual. Y esto permite a las potencias occidentales a consolidar su influencia o su injerencia en regiones estratégicas. Vos pensás el problema que hay en este momento con las minas de cobalto en el Congo, ¿entendés? Y las ONG que están presentes en el Congo. Bueno, el cobalto se necesita para hacer las baterías que usa Elon Musk para hacer los autos. Bueno, el quilombo que tenés ahí es no menor, ¿entendés? Y el doble juego de los intereses que tenés no deja de ser menor. Esto quiere decir que las ONG, repito, no sirvan, no, sí sirven, pero hay que ver cómo regulás eso. Entonces, la crítica es que la sutileza de este sistema radica en que en esa apariencia de altruismo que rodea las subvenciones y los proyectos implementados por las ONG responden más bien a prioridades estratégicas de los donantes que a necesidades de las comunidades locales. Esto no quiere decir que las comunidades locales no tengan necesidades, pero yo, si quiero ser purista, vos deberías estudiar, y voy a usar un término marxista, sus modos de producción.
o sea, en términos marxistas, sus modos de producción, y estudiando sus modos de producción naturales, ver cómo implementar o vertebrar esa ayuda humanitaria o esa ayuda para el desarrollo sin lesionar sus modos tradicionales de producción, porque una de las consecuencias que ha traído la globalización es justamente arrasar, destruir la biodiversidad cultural alrededor del orbe, o sea, del planeta. Es decir, hay muchas ya naciones donde todos compramos, comemos las mismas cosas, deseamos el mismo tipo de vacaciones, el mismo tipo de autos, nos vamos, ¿entendés? Todo lo mismo. Ha homogeneizado las formas de ver y de consumir de las personas. Y lo digo yo que soy profe, viste, de marketing. Yo a mis alumnos, viste, claro, les hago, o sea, les doy los parámetros epistémicos del marketing y hago ver el lado oscuro, el lado B del marketing. O sea, tenés que conocer las dos cosas y vos decidís al final en qué lugar te posicionas para ejercer tu profesión. Sí, obviamente la globalización es un tema que es importante abordar en algún punto, cuán negativa y cuán positiva ha sido la globalización, porque tú acabas de decir algo importantísimo, que es la homogeneización de cosas que antes no existían. Por ejemplo, yo recuerdo a finales de los 80 la estructura con la cual vivía el latinoamericano común y el venezolano común, la manera como disfrutaba, la manera como hacía las cosas, como estructuraba su vida cotidiana, es muy distinta como es ahorita. Ahorita es plana. Consiguen lo mismo en todos lados. Yo diría que en este momento estamos como de vuelta, ¿no? de la globalización. Mientras vos tenías antes, o has tenido hasta hace poco, la administración Biden, por ejemplo, todas las administraciones demócratas en Estados Unidos han sido globalistas. El mundo se divide en globalistas y nacionalistas. Trump es un nacionalista, Milei es nacionalista, es antiglobalista. O sea que ya estamos, o sea, si bien surge este fenómeno en consideración llamado globalización en el año 89 con la caída del muro de Berlín, ya estamos de vuelta. Estamos ante la reacción nacionalista hacia los procesos de globalización. Y ahí es donde decía, la globalización ha hecho mucho daño cambiando. O sea, si vos cambiás, y esto es antropología del consumo, cambiás la tipología del consumo de una nación y estás cambiando su cultura. Estás cambiando su cultura. Totalmente, totalmente. Es ahora, así. Me voy a poner en abogado del diablo, porque dijimos acá, o sea, vamos a ver las dos caras de la moneda. No nos vamos a casar ni con una ni con otra parte. Obviamente, más allá, viste, de las filias y las fobias personales. ¿Entendés? Pero bueno, ¿por qué prende, digamos, este fenómeno del ONGismo? Primero porque hay ineficiencia de las comunidades locales en la gestión de los recursos propios, ineficiencias evidentes, ¿no? Como por ejemplo, faltas de conocimientos especializados. Yo te digo, de la región donde yo soy, San Juan, es una región que tiene un clima, es desierto de montaña, ¿entendés? Donde se cultiva la vid y el olivo, y gracias a la tecnología, a los grandes conocimientos que tienen los israelíes sobre el riego a goteo en forma computarizada, ahora con inteligencia artificial, me he enterado que es mucho más compleja, y solucionás un tema de sequía muy importante. Entonces, hay mucha carencia de conocimientos especializados, de los cuales las localidades, las comunidades locales se pueden beneficiar, y se pueden beneficiar mucho. Otra de las críticas es que la débil infraestructura institucional, siempre hemos dicho, o sea, la democracia es la consecuencia de la república, y en tanto cuanto la república tenga instituciones republicanas fuertes, más fuerte va a ser la democracia. Entonces, tener instituciones que ejecuten un monitoreo de los proyectos y un monitoreo del destino de los fondos disponibles. Esta es una solución, es lo que dijimos al principio, follow the money, ¿no? Seguí el dinero, seguí la guita y vas a ver a quién
quién beneficia, quién se está beneficiando, quién está prendido de la teta, quién no. Y también es también otra de las deficiencias por las cuales es porque generalmente las regiones de destino, los países de destino, tienen restricciones presupuestarias graves, ¿entendés? Muy graves. Como por ejemplo en este caso, el que yo te dije de mi amiga que ha fundado 3 escuelas en África. O sea, el gobierno africano no tenía guita ni para fundar media, ¿entendés? Bueno, otra de las razones podría ser, bueno, y esto, la corrupción local. Si querés, dame el ejemplo que me contaste fuera de acá, o sea, con la ONG que ayudaba a los Sí, venezolanos. claro. Dámelo, por favor, porque merece Aquí, ser conocido. claro, para ser exacto, una de las cosas de las cuales yo he sido testigo, no solamente he sido testigo yo, sino que ha sido testigo yo, como todos sabrán, yo me encuentro en Lima, Perú. Y en el Perú, después de la diáspora venezolana, el Perú es, si no es el primero ahorita, es el segundo, que contiene la mayor cantidad de venezolanos dentro del sur de América. Estamos hablando de más de 1 millón de venezolanos que hay, de ciudadanos y connacionales que están aquí. Y el año pasado, uno de los personajes más reconocidos en lo que es el mundo del espectáculo, era muy querido, Carlos Andrés Hurtado, para ser más exacto, era conocido como Chibolín, una persona que tenía, y por investigaciones ya judiciales, se descubrió que por programa tenía un promedio de ganancia para él de $165,000. Era una persona que sacaba programa o sea, ya casi medio millón de dólares al mes dentro de lo que es el Perú. Y estamos hablando de que el salario mínimo del Perú está rondando los $300. Multipliquen cuántos salarios mínimos hay. Pero ¿qué voy con esto? Esta persona, cuando se aumenta significativamente a partir del año 2016-2017 en Venezuela, la situación, la mayor cantidad de estos 8 millones de connacionales que estamos fuera del país, Chibolín o Carlos Andrés Hurtado se va a Venezuela para empezar a traer niños, ¿ok?, al Perú, porque él quería, obviamente, tener la oportunidad de ayudar a los venezolanos, cosa que no está mal, uno dice está bien, pero el trasfondo de esto es que sorprendentemente estos niños y algunas personas adultas, cuando llegaban al Perú, sorprendentemente, y ni bien pisaban lo que era el territorio peruano, ya tenían visa. Cuando nosotros sabemos, los venezolanos, aquí todo proceso regulatorio que tarda en hacerse. En mi caso particular, yo cuando llegué al Perú, yo llegué en abril del 2018. Desde abril hasta septiembre yo tuve que esperar junio, julio, agosto, 4 meses para que me atendieran para emitir el carnet, que en ese momento se llamaba Permiso Temporal de Permanencia, PPP. Y este carnet a mí me lo terminan entregando en noviembre del 2018. Estamos hablando, diciembre me lo entregaron, para hacer exacto. Abril, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. 8 meses para yo estar regularizado de manera formal en el Perú. Pero Carlos Andrés Hurtado, Chibolín, tenía la oportunidad de hacer los visados cuando era una persona del mundo del espectáculo, no era una persona ligada al Estado peruano. Todo el trasfondo de traer niños, las investigaciones han llevado a conclusiones, por ejemplo, de que probablemente, y lo que estoy diciendo con la responsabilidad del caso, como siempre hago la aclaratoria, esas investigaciones son de dominio público y están en los portales de Willax, o sea, están disponibles todos los canales y pueden hacer la investigación correspondiente, lo que yo estoy diciendo. Entonces, el trasfondo de esto son dos cosas: que había una componenda, al parecer, entre migraciones y una de las ONG
si no es la más reconocida, que me voy a reservar el nombre por una cuestión de, eso está ahí, ustedes pueden investigarlo, la ONG más reconocida que se ha encargado de ayudar a los venezolanos, y yo he sido ayudado en cierta forma por esta ONG, pero había al parecer, o hay al parecer, dentro de esta trama de traer a los niños, migraciones y la ONG, que había por cada persona traída o por cada niño traído un promedio entre 50.000 y $100.000 de beneficio tras el visado. O sea, lo que estoy diciendo es una investigación pública hecha de manera judicial, información aterrizada. Entonces, y dentro de esta estructura, el que hace el juego rol clave para que esto funcione no es migraciones, es la ONG, porque bajo la figura de la ONG, Chibolín no puede, número uno, o Carlos Andrés Hurtado, no podía entrar a ningún país, incluso fue expulsado de Venezuela. Yo no sabía eso, fue expulsado en el 2018 porque ya había sacado más de 2.000 niños y en algunos casos sin consentimiento de sus propios padres. O sea, los sacaba simplemente y se los llevaba. Claro, porque había un negocio de trasfondo. No, y eso tal y cual lo estás planteando vos, viste, un negocio sano. O sea, mi mente se dispara hacia cuestiones más perversas. O sea, tenés que tener cuidado. Por eso te digo. Claro, o sea, por eso te digo, o sea, es un tema que lo que yo estoy planteando aquí es de dominio público y una investigación judicial que pueden investigar en estos portales que yo les he indicado. Pero detrás de eso se aperturan muchas cosas. Yo tengo experiencia prestando en ONG que trabajaban con niños de la calle y eso se presta para muchas cosas, para muchísimas cosas. Entonces, como digo, aquí dentro de ese eje la clave era la ONG, porque la ONG era la que hacía la petición. ¿Y quién financiaba todo esto? Porque esta ONG se mantiene operativa en el Perú gracias a los fondos que vienen principalmente de la USAID. Entonces, ahí les dejo. Y esta es una ONG que ya funge desde el punto de vista internacional. El tercer nivel de lo que hemos planteado. Entonces, ya tiene detrás, la pregunta es, ¿qué hay detrás de toda esta estructura? Lo que decía Galbraith, o sea, ¿quién paga y de quién le conviene? Claro, por eso te digo, continuamos. Lo que dicen ellos, follow the money, o sea, seguir el dinero, o sea, porque obviamente hay una falta de transparencia. Teóricamente las ONG deberían operar bajo estándares de rendiciones de cuentas y monitoreos internacionales que no son laxos, o sea, lo cual debería llevarles a un nivel de transparencia que una organización estatal puede no tenerlo, porque hay una red de corrupción, como vos estás diciendo, que las cubre, ¿no? Y esto debería, teóricamente, reducir el clientelismo político, o sea, en contextos donde gente local priorizan determinados proyectos en detrimento de otros. O sea, las ONG pueden ofrecer soluciones basadas en necesidades objetivas, independientemente de aquello que dice el gobierno local que tiene que ser prioritario. Otra de las ventajas que tenés en las ONG es que en crisis humanitarias y desastres naturales tienen una capacidad de movilización rápida, muy rápida, y acceso a sedes internacionales de apoyo. Me acuerdo, me viene a la mente una ONG mexicana hecha de espeleólogos, creo que está hecho de espeleólogos con mucha experiencia en terremotos, que se dedican a ir a terremotos y a rescatar gente terremotada, encerrada. Otra de las ventajas que tenemos que señalar es que, bueno, es la falta de acceso en muchas comunidades locales o de provincias, o donde quiera que se divide el territorio nacional de una nación de destino de los fondos de la ONG, tienen poco acceso al financiamiento internacional. Y ahí me vino, cuando yo estaba investigando para hacer este programa,
el famoso Banco de los Pobres, no sé si te acordás, que fue un concepto popularizado por un economista, Muhammad Yunus, que fundó el Grameen Bank en 1983 en Bangladesh, que ofrecía microcréditos a personas que, o sea, en situaciones de extremadamente pobreza. El Banco de los Pobres de Yunus le valió a Yunus no el premio Nobel de Economía, pero sí el premio Nobel de la Paz, porque no, él había desarrollado un modelo de ayuda a través de microcréditos, pequeñas sumas de dinero que la gente se comprometía a devolver justamente por esta falta de acceso a cualquier tipo de fondo, de cualquier ayuda, ¿viste?, pecuniaria que te puedas imaginar. Otra de las beneficios es que, como dije al principio, o sea, tienen experiencia técnica especializada en campos como la ingeniería, la medicina, la gestión ambiental, y muchas veces estas técnicas, esta tecnología o estas experiencias ofrecen soluciones innovadoras y sostenibles con problemas complejos. O sea, la globalización ha traído de la mano, ha venido de la mano con la complejidad de los problemas. Y también otro de los beneficios es que las ONG tienen la capacidad, si vos tenés un problema grave, de darle visibilización inmediata al problema en foros internacionales y generar presión sobre gobiernos y organismos multilaterales para que actúen. Y esto puede ser muy interesante en casos donde los problemas locales han sido ignorados y minimizados. Si bien, digamos, el modelo del ONGismo no está exento de crítica, es innegable que muchas ONG han desempeñado un papel crucial en la mejora de las condiciones de vida de muchas regiones, y en esto hay que ser justo, actuando como un puente entre los recursos internacionales y las necesidades locales. La clave para maximizar el impacto radica en garantizar que las ONG trabajen en colaboración con las comunidades locales, en la transparencia del rendimiento, el origen y el rendimiento de los fondos, respetando las autonomías de las culturas locales y fortaleciendo las capacidades de las mismas a largo plazo. Y sobre todo, una de las garantías para que esto funcione es que deje de existir, sé que esto es muy utópico, el problema de la corrupción local. El poder corrompe, el exceso de dinero corrompe. Bueno, también investigando esto, me enteré, ¿viste?, de que muchos capos de cárteles mexicanos que no querían ser extraditados a Estados Unidos para en una época, o sea, financian a organizaciones de derechos humanos para pedir por los derechos humanos de los tipos financiantes para evitar, es muy loco. Así que tiene que haber un cambio de valores evidente. Desde nunca antes en la historia conocida de la humanidad, todos los valores de las sociedades convergen o apuntan hacia el valor económico, o sea, el valor, digamos, a la economía como valor o como eje directriz de donde tiene que ir una sociedad, y eso te corrompe todo. Pero yo conozco políticos que no se han dejado corromper por el caos. Claro, en este momento son nada, pero conozco dos políticos que no sé que han estado tentados, o sea, con muchos dólares y no se dejaron corromper. En San Juan se trabaja para ellos. No se dejaron corromper y eso me sorprendió, te juro que me sorprendió. Eso que tú acabas de decir, ya para cerrar un punto importante que tiene que ver con la responsabilidad ética de la ejecución dentro de la ONG y los valores. Como en algún punto del programa dije, tú lo acabas de cerrar, el valor nominal que supuestamente define una nación, define una ciudad, define un estado, define un distrito, define a una persona, no es realmente el valor que lo realmente pudiera medir lo que
presentan, hermano. Por eso que yo siempre he dicho que el valor más importante que uno tiene que apuntar es el valor intrínseco, que es el valor. Me viene como ser. claro, me viene a la mente lo que decís esto, una frase de Oscar Wilde, que decía que un cínico es aquel que conoce el precio de todo y el valor de nada. En marketing también tenés que hacer, cuando das precios, la P de precio en marketing, tenés que hacer el distingo entre valor y precio. No es lo mismo precio que valor, no es lo mismo valor que precio. O sea, precio es la cantidad de banconotas o unidades monetarias que vos pagás para usufruir de un bien o servicio. O sea, hablamos del mercado de trabajo, sería el salario, el sueldo, que por oferta y demanda se determina. Pero el valor, si vas a hablar en términos económicos, y en términos económicos abstractos, es el cociente, la división entre el beneficio y el sacrificio. Es decir, el beneficio que se obtiene de algo contra el sacrificio que vos erogaste para poder obtener ese beneficio. Entonces, el valor